Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. And I want to thank you for joining me for the Sembrador Vision Report. Y les quiero dar las gracias por estar conmigo en este reporte semanal de la visión del sembrador. You know, unprecedented fires had just destroyed 12,000 structures in the city of Los Angeles. ¿Sabe cómo una serie de incendios sin precedente han estado destruyendo ya más de 12,000 casas y negocios en la ciudad de Los Ángeles? With many deaths and hundreds of billions of dollars of damage. Se han reportado ya varias muertes y miles de millones de dólares en daño. This destruction had happened in part because everything was so dry. Y toda esta destrucción ocurre en parte porque estaba todo muy seco. It has been one of the driest seasons in 150 years. Y es que según los expertos fue una de las temporadas más secas en los últimos 150 años. Vegetation was bone dry. La vegetación estaba pero bien seca. And when the strong, dry winds came, fires were everywhere. Y esto combinado con los fuertes vientos, pronto los incendios se esparcieron por doquier. The fires made me think about how important water is. Y todos estos incendios me pusieron a pensar en la importancia del agua. I asked God to send rain to California. Y de hecho me puse a pedirle a Dios en oración que mandara lluvia a California. And felt led to read the end of the Old Testament book of Ezekiel. Y en esto yo me sentí dirigido por Dios para leer en el final del Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel. And suddenly I understood why the Lord had me read this after praying for rain. Y a través de la lectura entendí, repentinamente, por qué el Señor me había dirigido a leer ese pasaje justo cuando estaba yo pidiendo por lluvia. And I'm very happy that God did send rain this last weekend. Y me alegro mucho que Dios efectivamente sí también mandó lluvia este fin de semana que pasó. At the end of Ezekiel and also in the New Testament book of Revelation, God speaks to us in a powerful way about water. Y sabe que al final del libro de Ezequiel y luego también en el Nuevo Testamento, en el libro de la Revelación o Apocalipsis, Dios también nos habla poderosamente con respecto al tema del agua. Ezekiel was a priest and prophet of God who was in exile. Pensemos cómo Ezequiel fue un sacerdote y un profeta de Dios quien fue exiliado. Taken from his home in Judah to Babylon. A él lo sacaron de su ciudad en Judá y se lo llevaron cautivo hasta Babilonia. While in Babylon, God gave Ezekiel a powerful vision where he was allowed to see a city called The Lord is Here. Y ya estando en Babilonia, Dios le dio a Ezequiel una poderosa visión en donde pudo ver una ciudad que se llamaba El Señor está aquí. God had an angel show Ezekiel a temple where God dwells with his people. En esta visión, Dios mandó a un ángel para que le mostrara a Ezequiel un templo en donde Dios habitaba entre su pueblo. In this vision, Ezekiel writes about seeing water flowing from the door of this temple. En esa visión, Ezequiel describe haber visto un río de agua fluyendo desde las puertas del templo. This water gets deeper and deeper, and everywhere this river flows, it brings life. Esta agua que sale cada vez se hacía más y más profunda conforme el río se iba extendiendo, dando vida por todo a su alrededor. Trees grow beside this river that produce fruit every month of the year. Recuenta cómo esos árboles crecían a los lados del río y daban fruto todo el año. And their leaves bring healing. Y además sus hojas daban sanidad. When writing the book of Revelation, the disciple John is also in exile. Después, en otro lado, también leemos en la Biblia, en el libro de Revelación o Apocalipsis, cómo el discípulo Juan, también estando en exilio, John was taken from his home to a small, isolated island, and while there, just like Ezekiel, he was given a powerful vision by God. Él recuenta cómo lo sacaron de su hogar y exiliado a una pequeña isla desolada, y estando allí él solo, así como le pasó a Ezequiel, Dios también le dio una poderosa visión. Like Ezekiel, an angel showed John where God lives with mankind in the New Jerusalem. Igual que Ezequiel, un ángel le mostró a Juan un templo en donde Dios habitaba entre la humanidad, pero en esa ocasión le llamaron la Nueva Jerusalén. Also, like Ezekiel, God shows John a stream of crystal clear water that flows from the throne of God. Y a Juan,
Al igual que le ocurrió a Ezequiel, le pudo ver una corriente de agua cristalina que salía desde el trono de Dios. This river of life also brings healing. Era un río de agua viva que también daba sanidad. The tree of life is next to the river, which produces fruit every month. Y además el árbol de vida estaba plantado junto al río y daba su fruto todo el año. And its leaves bring healing to the nations. Y sus hojas daban sanidad a las naciones. Both of these men of God, Ezekiel and John, see a sacred river of life that flows from God, and everywhere this water flows there is life. Y podemos ver aquí en ambos hombres que Dios amaba tanto, tanto Ezequiel como a Juan, vieron un río de agua vida sagrado que nacía de Dios y fluía y daba vida por donde quiera que pasara. Trees by this river produce abundant fruit, and their leaves bring healing. Y los árboles junto al río producían abundantes frutos y sus hojas daban sanidad. The Old Testament book prophet Joel wrote, En el Antiguo Testamento, el profeta Joel escribió, «Habrá una fuente que fluye desde la casa del Señor». In Genesis, we also read about a river of life that flows in the Garden of Eden given to Adam and Eve. En Génesis también podemos leer acerca del río de vida que fluye en el jardín del Edén que le dieron a Adán y a Eva. Everything alive needs water. Y es que todo ser viviente necesita agua. Experts tell us a human being will die without water in about 100 hours. De hecho, los expertos nos dicen que si un ser humano se puede morir si no consume agua en un lapso de 100 horas. Why would God show Ezekiel, Joel, and John the same picture of water flowing from his throne? Así es que pensemos, ¿por qué será que Dios le mostraría a Ezequiel, a Joel y luego a Juan la misma visión del agua que fluye desde el trono? Because he wants all of us to understand that all life, all healing flows from him. Eso es porque Dios quiere que entendamos que toda la vida, sanidad, todo fluye de Él. Jesus said it this way. Jesús también lo explicó de esta manera. Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí que beba, como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Today, if you feel like Satan is burning your house down, Por eso te digo que ahorita mismo, si tú sientes que Satanás está quemando tu casa, he is destroying your life. quizás sientes que está destruyendo tu vida, And if you feel like you're spiritually dying because you are so thirsty, o si sientes que estás muriendo espiritualmente porque tienes tanta sed, if you desperately need healing in your body, mind, or spirit, si sientes necesidad con desesperación en tu cuerpo, en tu mente o espíritu, Jesus tells us, Jesús nos dice esto: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. today, let's come to Jesus so that he can give us his life-giving water. Así es que, ¿qué te parece si ahora mismo vamos todos a donde Jesús para que Él nos dé de su agua viva? Today, let's drink and rest beneath his tree of life that has fruit for us to eat and healing in its leaves. Así es que ahora mismo tomemos de esa agua y descansemos bajo el árbol de vida que tiene fruto para que comamos hojas que nos dan sanidad. God is saying, Dios nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. you know, one way you can come to the waters is by joining us for the Entoque de Sanidad coming up in a few days. Y sabes que también una de las maneras en que tú puedes llegar a las aguas de Dios es que vengas con nosotros al evento de un toque de sanidad, como el que estaremos teniendo en unos cuantos días. Esto será el viernes 31 de enero a las 7 p.m. en la ciudad de Shafter, California, cerca del área de Bakersfield. Toda la información está en nuevavida.com. Erickson Alexander Milano and Roy de la Garza will join me in ministering healing to all those who come to the waters. Junto conmigo estarán ministrando en sanidad los pastores Erickson Alexander Molano y Roy de la Garza a todos aquellos que vengan a estas aguas vivas. Where is it? ¿Qué se trata? Es un toque de sanidad. When is it? ¿Cuándo es? Es el viernes 31 de enero a las 7 p.m. And where is it? ¿Y en dónde va a ser?
La información está en nuevavida.com y la dirección es 632 James Street en Sanger, California, cerca de Bakersfield. I'm looking forward to watching people enjoy God's living water. Estoy muy entusiasmado de poder estar allí y ver cómo Dios toca a cada persona allí presente. God can heal any problem we may have in our body, mind, or spirit. Y es que tenemos que saber que Dios puede y quiere sanar cualquier problema que podamos tener con nuestro cuerpo, mente o espíritu. I'm really looking forward to praying individually with people who want to receive a fresh drink of God's living water. A mí me entusiasma muchísimo el poder pensar de estar allí y orar individualmente con cada persona que quiera beber del agua fresca del río de agua viva de Dios. Again, this Friday night at 7 p.m. in Shafter. Nuevamente les repetimos que es este viernes a las 7 p.m. en Shafter, California. There is no cost, and I will bring items from the radio to bless you. La entrada es completamente gratis y además voy a estar llevando regalitos de parte de la radio para bendecirle. See you soon. Nos vemos pronto. Let's hear some examples shared on Facebook of how God is releasing His living water through the radio. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar algunos ejemplos que nos mandan en Facebook y en redes sociales de cómo Dios está derramando de su agua viva? Nos dicen: hola hermanos, gracias a ustedes conocí a Dios y desde ese momento mi vida cambió por completo. Todo cambió. No sé cómo agradecerle a Dios ni cómo agradecerle a ustedes. No hay nada más perfecto que el amor de Dios. Que la gracia de Jesucristo esté siempre con ustedes. Alabo a Dios porque esta estación que ha sido de gran bendición para mi vida. Les saludo desde Sydney, Australia. Mi esposa y yo los escuchamos todos los días y ha sido una enorme bendición. Que Dios los siga usando para la gloria de nuestro Creador. Un abrazo muy fuerte. Otra persona nos dice: Radio Nueva Vida, los escucho desde el 2009, cuando tuve un accidente en motocicleta. Desde ese día no me pierdo ni un solo programa. De hecho, los escucho 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sus programas son como una terapia física y espiritual para mi vida. Me han dado las fuerzas para seguir adelante en esta vida. Dios los bendiga siempre. Dios los ama y yo también. Otra persona nos dice: saludos desde España. Los escucho en mi celular. Encontré su aplicación y me encantó. Los escucho todo el día y lo mejor de todo es que aprendo mucho más sobre Jesús. Un abrazo y gracias por estar ahí cada día. Son increíbles. Otra persona nos dice: bendiciones. Dios tocó mi vida a través de Radio Nueva Vida el 6 de octubre del 2003. Yo doy gracias a Dios por el entusiasmo que transmiten en sus programas y por el amor que tienen para los que aún no conocen. Gracias de todo corazón. Otra persona nos dice: ¡wow! No conocía esta estación. Apenas hoy descargué la aplicación en mi celular y ahora estoy enamorada de esta radio. Es maravilloso que Dios los haya puesto en mi camino. Mil bendiciones, hermanos. El trabajo que hacen día tras día en la radio es impresionante. Otra persona nos dice: que Dios los siga bendiciendo. Los amo profundamente porque Dios los puso en mi vida. La próxima semana se cumplen 14 años de estar con ustedes, recibiendo tantas bendiciones, aprendiendo mucho, gozándome y compartiendo con otros cómo Radio Nueva Vida transformó mi vida. No ha sido fácil, eso sí, pero he tratado de poner en práctica todo lo que aprendo con sus enseñanzas. He aprendido a vivir y a disfrutar tanto lo bueno como lo malo que pasa en la vida, pero siempre con el gozo de estar en el Señor. Gracias, muchas gracias por llevar tantas bendiciones a mi familia. You know, I remember when a friend from McFarland, California, sent a text to me to tell me that. ¿Sabe que me estaba acordando cómo el otro día un amigo de McFarland, California, me mandó un mensaje de texto para decirme: ¿sabes? Acabo de salir del funeral de una señora muy querida. And he said they are fulfilling her last request, which was to collect an offering for Radio Nueva Vida so more people can be saved. Y sabe que mi amigo me platicaba que estaban cumpliendo en el funeral de esta querida mujer su última voluntad, que era que colectaran una ofrenda para Radio Nueva Vida para que más personas pudieran ser salvas. You know, last Saturday, in seeking the Lord for God's precious sembradoras, like this precious lady in McFarland, I felt directed to turn to Hebrews 6:10, which says, Y sabe que el sábado pasado yo me puse a buscar en la palabra de Dios para compartir con sus preciosos sembradores, como esta preciosa sembradora de McFarland, y me sentí dirigido a leer en Hebreos 6:10 que nos dice:
porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. Sembradores, I felt like God was showing me that He knows your work and labor of love. Sembradores, así sentí como Dios me estaba mostrando cómo Él reconoce las obras de labor de amor que ustedes hacen. Your work and labor of love that you have shown in planting seeds so God's living water can be released to those in need. Porque esas son obras y labor de amor que ustedes hacen de plantar sus semillas para que el agua viva pueda seguir siendo derramada a todos los que están en necesidad. You know, God tells us, Sabe que Dios nos dice, el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. and sembrador seeds placed into God's hands are saving souls. Y así las semillas de los sembradores, puestas en las manos de Dios, están salvando almas. And I remember leaving the office in the evening when the phone rang and I asked team member Mario to answer it. Me recuerdo específicamente una ocasión que yo ya iba saliendo de una tarde de la oficina cuando sonó el teléfono y le pedí a uno de los empleados, a Mario, que contestara el teléfono. This call came from a young, desperate man sitting alone in the mountains above San Bernardino, California. La llamada era de un joven desesperado que se encontraba sentado solo en medio de las montañas en el área de San Bernardino. He told Mario he had alcohol, a radio, his cell phone, and a pistol. Este joven le dijo a Mario por teléfono que él llevaba consigo en la montaña alcohol, una radio y su teléfono junto con una pistola. And his plan was to get drunk while listening to the radio and then take his life. Este joven le dijo que sus planes habían sido de emborracharse escuchando la radio y luego quitarse la vida. Just before this, God had Radio Nueva Vida build a small FM radio station nearby. Pero antes de que todo esto ocurriera, Dios ya había puesto a Radio Nueva Vida el construir una pequeña estación FM por esa área. As he drank, he turned on the radio, and what he heard gave him hope to call. Cuando el joven se puso a tomar, encendió la radio y lo que escuchó le dio esperanza y por eso llamó. Mario sensitively shared the good news about Jesus, and he joined the family of God by giving Jesus his life. Así fue como Mario, nuestro empleado, muy sensiblemente le compartió las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y el joven pasó a ser parte de la familia de Dios entregándole su vida a Cristo en ese momento. A week later, he called back to share how much his life was changing. Y de hecho, una semana después nos volvió a llamar para compartir lo mucho que había cambiado su vida. Dear Sembrador, together for 38 years we have spread the good news about Jesus, and I praise God for your wisdom. Sabe, queridos sembradores, que juntos ya por 38 años hemos esparcido las buenas nuevas de Jesús y le doy toda la gloria a Dios por la sabiduría que usted tiene de sembrar, porque el que gana almas es sabio. The next verse of our Hebrew passage talks about our need to be faithful in faith as we wait for God's promises in our lives. Y sabe, este siguiente versículo en el pasaje de Hebreos habla acerca de la necesidad de ser fiel y tener fe mientras esperamos que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. This passage shares about God's promise to Abraham, and it says, Este pasaje nos comparte acerca de la promesa de Dios para Abraham y nos dice, y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 6:15. After Abraham patiently endured, he obtained his promise from God. Así después de esperar, fue que Abraham soportó pacientemente hasta obtener la promesa de Dios. The Bible is full of stories of people who God deeply loved who had to do what Abraham did. Y sabe que la Biblia de hecho está llena de historias de personas a quien Dios amó profundamente y que tuvieron que pasar situaciones similares como la de Abraham, quien, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Noah worked in faith for 100 years to build his ark. También pensemos, por ejemplo, en Noé, quien por 100 años trabajó arduamente para construir el arca. Job had to patiently endure the attacks of Satan. Job tuvo que soportar pacientemente todos los ataques de Satanás. And Joseph endured a prison cell.
José soportó el estar encarcelado por mucho tiempo. Moses waited in the wilderness for 40 years before being launched into ministry. Moisés tuvo que esperar en el desierto por 40 años antes de poder comenzar su ministerio. Joseph and Caleb also waited 40 years to enter their promised land. Josué y Caleb también tuvieron que esperar 40 años en el desierto para entrar en la tierra prometida. David hid from King Saul in caves for years and years. David también tuvo que esconderse del rey Saúl, viviendo en una cueva por años y años. And Daniel endured a long, fearful night in the lion's den. Y pensemos en Daniel, quien tuvo que soportar quedarse atormentado dentro de la jaula de los leones. And even Jesus waited 30 years before starting ministry. Aún Jesús mismo tuvo que esperar 30 años antes de comenzar su ministerio. And his mother, Mary, endured the terror of watching her son die on a Roman cross. Y la madre de Jesús, María, tuvo que soportar el terror de ver la muerte de su hijo en una cruz romana. How many trials did Paul endure? Y pensemos en Pablo y cuántas pruebas tuvo que soportar. Stoning and shipwrecks and beating after beating. Lo apedrearon, naufragó y soportó una golpiza tras de otra. There are so many cases of people that God loved who had to patiently endure to obtain their promise from God. Hay muchos casos de personas en la Biblia a quien Dios amó que tuvieron que pacientemente soportar para obtener la promesa de Dios. But Mary saw her precious son alive again. Pero luego pensemos también en María otra vez, la madre de Jesús, quien después de la tragedia pudo volver a ver a Jesús con vida. And experienced the release of the Holy Spirit on Pentecost. Y aún más allá, porque también pudo ser parte del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Dear one, God is faithful. Mis amados, el punto que quiero hacer es que vemos que Dios es fiel. When I was seeking the Lord about this passage, I felt like He gave me an example of how this happened for Radio Nueva Vida. Y yo al estar leyendo acerca de Dios en estos pasajes, sentí que Él me daba un ejemplo muy específico de cómo una situación similar ocurrió aquí en Radio Nueva Vida. I believe God wants me to share this to encourage many of you who are waiting in faith for God's promises in your life. Y yo creo que Dios quiere que yo comparta esta experiencia que vivimos aquí para animar a más personas como usted que está escuchando, que siguen fielmente esperando por la promesa de Dios en su vida. In the year 2000, Radio Nueva Vida had the opportunity to go on the air on a large AM station that covered Los Angeles and Orange County, California. Bueno, pues esta historia de Radio Nueva Vida comenzó en el año 2000, cuando Radio Nueva Vida tuvo la oportunidad de salir al aire en una nueva estación AM bastante grande que cubría gran parte de la ciudad de Los Ángeles y el condado de Orange. La estación cubría un área donde se encuentra una de las poblaciones hispanas más grande de este país. We didn't own this station. Nosotros no éramos dueños de esa estación. It was far too expensive for Radio Nueva Vida to purchase. No podíamos comprarla porque costaba demasiado dinero. We rented the station. Así es que nos tocaba rentarla. So 24 hours a day, 5 million Hispanics could hear about God's living water on Radio Nueva Vida. Y así fue que pudimos las 24 horas del día transmitir para 5 millones de hispanohablantes que podían escuchar acerca del agua viva que transmitimos aquí en Radio Nueva Vida. God used the radio in powerful ways. Y Dios usó esa radio que rentábamos de maneras poderosas. But after 4 years, things began to change. Pero luego de 4 años la situación comenzó a cambiar y no para bien. Radio Nueva Vida doesn't do commercials. Y es que para que entienda, Radio Nueva Vida nunca hemos tenido comerciales. We are non-profit. Porque nosotros somos una organización sin fines de lucro. And we are supported by our sembradores. Nosotros nos sostenemos por las donaciones de los sembradores. In time, the owner of the station began to play commercials. Pero con el tiempo, el dueño de la estación que rentábamos en Los Ángeles comenzó a tocar comerciales en medio de nuestra programación. Which was difficult because Radio Nueva Vida had no control over these commercials. Lo cual resultó muy perjudicial para nosotros porque nosotros no teníamos ningún control de los
los comerciales que ellos ponían. More and more time was being taken to do these advertisements. Y de hecho, así poco a poco nos fueron quitando más y más tiempo al aire para ellos poner más de sus comerciales. Which caused me to be troubled in my spirit. Lo cual a mí me provocó un conflicto que me afligió hasta el espíritu. I didn't like much of what was being heard on the station, and in time I felt something had to be done. Y es que la verdad, a mí no me gustaba casi nada de lo que estaban poniendo en la estación allí en Los Ángeles, hasta que llegó el punto en que yo pensé que sentía que hacer algo al respecto. So I had a serious conversation with the owner, who was a friend that I respected because he had purchased the station for ministry. Y bueno, así es que tuve una seria conversación con el dueño de esa estación de Los Ángeles, quien además era un amigo mío a quien yo respetaba y apreciaba mucho porque él había comprado esa estación con el propósito de permitir que se transmitiera este ministerio. And with my board of directors, Y también hablé con la mesa directiva, who watch over Radio Nueva Vida. ellos quienes cuidaban de Radio Nueva Vida. Remember, I don't own anything at Radio Nueva Vida. I'm merely an employee of the ministry. Y es que le quiero recordar que yo aquí en Radio Nueva Vida no soy dueño de nada, yo soy un empleado como los demás. After sharing my concerns, they didn't agree with me. Y ya que les puse mis descontentos, pues ellos me dijeron que no estaban de acuerdo conmigo. And basically said, Básicamente me dijeron, bueno Felipe, pues si no te gusta lo que están haciendo en la estación de Los Ángeles, pues te puedes salir de allí. all of this grieved my spirit, and I remember telling the Lord, Eso a mí me afligió bastante porque aún me recuerdo haber afligido mi espíritu y fui ante el Señor y le dije, Señor, ¿qué aflicción es toda esta situación? ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres que haga? and I remember the answer, which was, Y recuerdo lo que el Señor me respondió que quizá no fue lo que yo esperaba. Felipe, tienes que confiar en mí. Lo que yo quiero de ti es que tú me sigas sirviendo fielmente y que mantengas tu corazón puro. Habla con honestidad, sí, pero permite que sea yo quien haga la obra. Quiero que seas un agente de amor y que no te amargues ni guardes resentimiento. Ya en mi tiempo, yo voy a resolver este problema. only God could have helped me. Nothing changed on the station. Matter of fact, things got worse. Y algo si le digo que solo Dios pudo ayudarme a mantenerme todos esos momentos porque nada cambió y de hecho la situación se puso mucho peor. Year after year, nothing changed. Porque pasaban los años y nada cambiaba. I would get upset, but then I would remember the Lord's words. Y todo esto a mí me enojaba y me frustraba, pero luego me acordaba de lo que Dios me había pedido. And all this time, I prayed with the owner, who was my friend. Y por todo ese tiempo yo me juntaba de hecho a hablar con el dueño de la estación de Los Ángeles, quien le digo que también era mi amigo. You can't really pray with someone and have animosity in your heart. Y yo haciendo a un lado nuestras diferencias, porque no se puede pretender querer orar con alguien cuando en verdad estás en su contra. But nothing changed. Pero aún así nada cambiaba. Until 11 years later, when our board of directors decided the best thing for the ministry was to stop leasing the station. No fue sino hasta 11 años después que nuestra mesa directiva, el líder al fin decidió que lo mejor sería que el ministerio dejara de rentar esa estación de Los Ángeles. In January 1st, 2019, we left Los Angeles. Así fue como el 1 de enero del 2019 nos salimos de la ciudad de Los Ángeles. Which made me sad because of the tremendous ministry opportunities. Lo cual a mí me causó mucha tristeza porque estábamos saliendo en una enorme oportunidad de ministrar. But today I'm happy to announce Y bueno, ahora tengo un anuncio que me alegro de compartir, y es que 18 años han pasado desde habernos querido resolver ese problema en Los Ángeles y Dios ya está cumpliendo su promesa. De la manera más maravillosa, nuestro fiel y generoso Dios, obrando mano a mano a través de sus amados sembradores, ha permitido que Radio Nueva Vida comience a transmitir por toda la ciudad de Los Ángeles y el condado de Orange en una nueva estación FM. Pero ahora, a diferencia de antes, esta será completamente libre de comerciales, ni tampoco la vamos a tener que estar rentando, y tampoco va a ser una señal AM, sino que una señal FM que es mucho mejor. En unos cuantos días, los oyentes de esta estación FM van a empezar a escuchar un anuncio. Muy pronto viene Radio Nueva Vida, una estación cristiana en español. Así es que estén muy atentos.
Y luego, el mes que viene, primeramente Dios, podremos comenzar a transmitir día y noche Radio Nueva Vida en esta nueva señal en Los Ángeles y en el condado de Orange. We're so thankful for what you have done, Lord. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho. Only you could have done this. Porque Dios, solo tú pudiste haberlo hecho. Father, we had to patiently endure, Padre, soportamos pacientemente, but we have watched you move. pero hemos visto cómo tú te mueves. And we give you all honor, praise, and glory. Y te damos a ti todo el honor, poder y gloria. And we ask today that you would help those that are waiting, Y te pedimos que así ayudes también a todos los que están esperando, those that are waiting for your promise as well. esperando tus promesas también. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Amen. Amén.